Hola mis amigos y amigas de este su programa Camino a la Santidad. Una vez más estamos en esta imponente galería de hombres y mujeres que han sido testigos de Cristo en el mundo y que, como siempre les digo, más que colgarlos es imitarlos. No solamente tenerlos colgados ahí, sino imitar cada uno de ellos, porque ese es el propósito de este programa, compartir con ustedes características de sus vidas que nos pueden incentivar para vivir también nuestras vidas como una ofrenda agradable a Dios. Y como solemos también hacer siempre, invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico para entender o comprender o saber sus inquietudes, sus oraciones, si quieren también que nosotros oremos por ellas, pero sobre todo cómo está impactando sus vidas toda esta programación y sobre todo toda esta información que tenemos sobre la vida de todos estos hombres y mujeres que nosotros solemos llamar santos, que también podemos decir héroes y heroínas de la fe. Hoy vamos a estar hablando de alguien que es muy conocido en la vida de Jesús y a través de la vida de Jesús ha venido a nosotros con un impacto y es uno de esos hombres que todos queremos porque lo vemos como un hombre tierno, agradable, dulce. Y estoy hablando, por supuesto, de San Juan el Evangelista. Y yo quisiera, antes que nada, que tratemos de cambiar un poquito la imagen que tenemos de él, porque si bien era un hombre joven, dicen algunos estudiosos bíblicos que era físicamente un poco parecido a Cristo. De hecho, a ellos los lleva pensar en esto, el hecho de que Judas dice que aquel a quien él le dé un beso, ese es. Y los estudiosos bíblicos, no todos, pero muchos de ellos dicen que esa aclaración era porque la edad más o menos era la misma y su configuración física también. Y Judas quería que ellos supieran quién era Jesús y que no lo confundieran con Juan. Es una posibilidad. Lo que sí es que sabemos que era un hombre joven, instruido, lo vemos también por sus escritos. Y algo muy importante, muchos artistas y especialmente pintores lo han pintado un poco como debilucho, un poco, diríamos, como flojo y todo nada más lejos de la verdad, porque de hecho lo llaman el hijo del trueno. Y en un momento dado vemos que ese carácter de él es bien impetuoso. Cuando ellos van hay un acontecimiento, un incidente, y él es uno de los que pide a Jesús que si quiere que hagamos caer fuego del cielo, lo cual Jesús pues les replica que dejen eso y que no lo tomen como eso porque no están entendiendo lo que está sucediendo. Juan no es esa persona enclenque, debilucha que vemos, sino es un hombre que, así como recostó su cabeza en el pecho de Jesús, también trató de entrar en la realidad de quién era Jesús, de su divinidad y sobre todo de lo que supuestamente significaba el ser el Hijo de Dios. Va a tener mucho tiempo para hacerlo porque lo van a exiliar en la isla de Patmos, donde él va a escribir el libro del Apocalipsis. Aparte que tenemos su evangelio y sus cartas. Si hay un escritor y uno de los apóstoles prolíferos, es él, porque tenemos su evangelio, que es bellísimo, que comienza diferente a los otros tres con un prólogo, que el prólogo en sí mismo, no solamente en el sentido religioso, sino también poéticamente, literariamente es extraordinario, una belleza literaria increíble, y también mucha imagen. Él tiene una frase que va repitiendo, la vemos la primera vez en las bodas de Caná, cuando le dice a la Virgen, todavía no ha llegado mi hora. Y si ustedes leen el Evangelio de San Juan, se van a dar cuenta que todo el Evangelio está personificado en un día en el cual va todo dirigido a una hora, la hora en que el Hijo de Dios va a ser glorificado, que es la hora cuando Él va a ser levantado en lo alto en el momento de la crucifixión. Hay mucha simbología en el Evangelio de Juan, la luz, las tinieblas, la verdad, la mentira.
la vida, la verdad y demás. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes algo que me parece a mí muy importante, y es el sentido de contemplación que hay en la vida de Juan. Vivimos en un mundo muy agitado. De hecho, ustedes se podrán dar cuenta de que muchas personas hacen y hacen y hacen y hacen y hacen. Y llega un momento en que nos hemos vuelto como en máquinas. Nos levantamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos aseamos, desayunamos, salimos, llevamos a los niños a la escuela, trabajamos, venimos. Y es un torbellino. Y dentro de este torbellino ha caído también la iglesia, nuestras comunidades cristianas. Nos hemos vuelto con muy buena intención en comunidades muy activas o activistas. Y en esto hay que llamarnos la atención. Yo me llamo la atención como sacerdote párroco, envuelto en muchísimas actividades. Y creo que cada uno de nosotros, pues también los laicos, ustedes, llamarnos la atención porque no podemos, porque seamos hombres y mujeres de acción, dejar la contemplación. Porque aquí, jugando con las palabras, tenemos que hacernos la pregunta: si nosotros no contemplamos a quién seguimos, ¿de quién vamos a hablar cuando lleguemos a la gente? O sea, si estoy envuelto en hablar mucho y hablar mucho, pero no hablo de quién yo hablo, pues llega un momento en que mi mensaje comienza a ser vacío. Y esto quizás sea la razón por la cual muchas personas están un poco como quemadas. A mí me ha dado mucha tristeza, y esto lo he podido vivir a través de mis 33 años de sacerdote, que he visto a líderes, misioneros, inclusive clérigos, que llega un momento en que uno se quema, la palabra se usa así, ¿no? Está ya la persona muy agotada, espiritual y psicológicamente. Y es que no hemos tenido tiempo para nosotros, un espacio para poder hacer que nuestra alma se comunique con Dios. Aquí una vez más es Jesús mismo quien nos dice a nosotros y nos enseña a nosotros cómo hacerlo. Son incontables las veces en que nosotros tenemos a Jesús yéndose solo a orar. Y yo les invito a que ustedes cojan sus Biblias y los 4 evangelistas y subrayen, o con un marcador de esos que uno usa para subrayar las cosas. Miren la cantidad de veces que Jesús, antes de un gran acontecimiento o al finalizar el día, después de haber estado con las muchedumbres, curando, sanando, predicando, coge y se va a orar. Va a contemplar al Padre, va a comunicarse con su Padre. Y yo me imagino las conversaciones que tienen que haber transcurrido entre ese hijo y el Padre, su Padre amoroso, su Padre, su Abba, a quien Él le comunica lo más profundo de su ser, porque Jesús es hombre también y necesita esa comunicación con Dios y con el Padre para comprender plenamente su misión. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos muy confundidos, muy abrumados, porque no tenemos el tiempo para desarrollar esa contemplación y tener una comunicación y un diálogo con el Señor. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Comenzamos a hacer cosas disparatadas, comenzamos a entrar en errores enormes, a tomar decisiones que nos cuestan muchísimo después, y todo esto porque no hemos ponderado, no hemos reflexionado sobre el peso de lo que estamos haciendo. Y yo creo que hoy Juan viene y nos dice: es necesario recostarnos en el pecho de Jesús y escuchar sus latidos, escuchar el corazón de Jesús que nos guíe, que nos ayude, que nos dé un sentido de a dónde vamos y por qué vamos a dónde vamos. Hay mucho trabajo, la familia toma mucho tiempo, la crianza de los hijos también. Estamos envueltos en muchas cosas, en el apostolado. Las necesidades se multiplican constantemente. Yo lo digo como sacerdote y hablando con algunos párrocos mayores, me dicen: la verdad que ustedes
hoy tienen un trabajo que nosotros no teníamos, por supuesto. Hay mucha familia disfuncional, muchos problemas de toda índole, y eso pues nos hace a nosotros entender que el tiempo no alcanza. Yo siempre suelo hablar con mi secretaria y demás, y le digo, si yo pusiera aquí horario de madrugada, aquí habría gente de madrugada, porque nosotros en la parroquia tenemos adoración perpetua, que es una bendición que el Señor nos ha regalado. Y muchas veces que yo estoy saliendo de la adoración perpetua al turno que me queda, que me toca, pues muchas veces hay gente ahí a la 1 de la mañana y pidiendo consejo, pidiendo la confesión, lo cual a mí me da mucha alegría poder hacerlo. Pero digo, si uno estuviera allí hasta las 3, 4, 5 de la mañana, habría personas, pero uno tiene que buscar la manera de hacer un aparte, ir a buscar a Dios, porque si no voy a buscar a Dios, si no hablo con Dios, si no me meto en la realidad que es Dios, ¿de qué voy a hablarle a la gente? ¿Cómo yo le voy a hablar a la gente de un Dios que yo no conozco, de un Dios con el cual yo no hablo, con un Dios que no es parte de mi vida diaria, con el que yo discuto mis cosas, argumento y me rindo ante Él? Y yo creo que eso está pasando muchas veces a todos nosotros. Estamos como agotados, estamos como locos corriendo uno de un lado para el otro, y ahora inclusive más que no tenemos ni tiempo solos, porque el teléfono celular se ha convertido en una adicción, y nosotros vamos para arriba, vamos para abajo, y ese teléfono constantemente sonando no nos deja ni tiempo para escuchar una bonita canción, ni para hablar en familia, ni para estar en una conversación agradable con un amigo, ni para inclusive en las iglesias. Estamos hablando literalmente que a veces en una misa, en una acción sagrada, usted suena ese aparatito que muchas veces se convierte en instrumento del maligno para quitarnos el poquito espacio que nos queda. Y yo creo que es importantísimo que cada uno de nosotros saque su tiempo, y usted en eso tiene que hacer un esfuerzo, porque ha habido momentos históricos en que el tiempo, quizás nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, tenían como más tiempo, era una sociedad más bucólica, una sociedad más agrícola, donde la gente pues se podía sentar en un portal y darse sillón y hablar. Había el arte de conversar, las personas conversaban, había sobremesa, había tertulia. Eso prácticamente ha desaparecido. Y si usted entra en un hogar, va a ver que una persona está en la televisión viendo una novela, el hijo está en la computadora, el otro con los jueguitos, el papá viendo el juego de pelota, la mamá en la cocina, y ya no se come juntos. Aquellas comidas eran muy provechosas, porque no solamente la comida era muy sabrosa, sino que también cuando se terminaba, se quedaba todo el mundo y el papá sabía cómo te fue y mira, esto me pasó. Y había como un desahogo, había un soltar, sacar lo que uno tenía adentro. Eso ya prácticamente no existe en muchos hogares. Entonces, ¿qué pasa? No lo tenemos a nivel familiar. En las oficinas, ahora inclusive de departamento a departamento, ya no hay un contacto entre jefe y empleado, porque todo se manda a través de correos electrónicos internos y externos, o un memorando o cosas así. Todo es muy impersonal. Vamos a un tráfico que está carro con carro. No tenemos las ventanillas levantadas porque vamos escuchando un programa de radio, llegamos a la casa, ponemos la televisión, el radio, lo demás. ¿Y qué pasa? Aquí no hay tiempo. No hay tiempo para uno mismo, no hay tiempo para uno hablarse a uno mismo, no hay tiempo para el prójimo, no hay tiempo para la familia, y no hay tiempo para Dios. Entonces vienen las consecuencias. ¿Cuáles? El vacío, el hastío, el aborrecimiento, el cansancio, inclusive el suicidio. Estamos viendo una ola de suicidios a nivel mundial, que no es sino el fruto de una sociedad que está cansada, una sociedad que está tan vacía porque ya no mira lo alto. Usted pregúntele a su abuela, a su bisabuela, y verá que esta gente si estaban en el campo, se sentaban a mirar una puesta de sol. Si eran de costa,
a una puesta de sol en el horizonte. Tenían tiempo para caminar, la gente caminaba, la gente iba a una plaza y se ponía a caminar. Hoy nadie hace esto por muchísimas razones, ¿verdad? Los que vivimos en ciudades grandes, hay un índice de criminalidad, hay mucho tráfico, hay muchas cosas, y eso no nos da a nosotros la oportunidad que tenían nuestros mayores, pero tenemos que buscarla y todavía existen las posibilidades. Debe haber en la casa suya, en mi casa, un lugar, un asiento donde usted se pueda sentar a solas con Dios y entrar en la realidad misma que es Dios. Tenemos que buscar de Dios y buscar a Dios. Y no lo podemos buscar solamente afuera, que claro, nos encontramos con Él en el prójimo, le servimos en el prójimo, lo curamos, lo amamos, le servimos en el prójimo, pero también lo tenemos que buscar dentro de nosotros. Jesús en un momento dado nos dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Cuando está la gente buscando aquí y allá, le dice, no lo busquen allá ni lo busquen allá. El reino de Dios está dentro de ustedes. Hay que meterse dentro de uno, zambullirse en lo más profundo de nuestro ser y buscar allí al Dios escondido, que lo tienes en tu vida, lo que está tan escondido que no sabes que está ahí. Y para eso hace falta tiempo. Y tiempo cualitativo, es decir, tiempo con calidad. O sea, que tú tienes que buscar el sentarte, busca tu Biblia. Algunos te tienen que desempolvar sus Biblias, algún libro bueno que te ayude también a introducirte en el mundo de la espiritualidad, un buen retiro. Y si puedes, aunque esto suene un poquito arcaico y para mucha gente dice, yo no puedo estar tanto tiempo así, un retiro de silencio. En el silencio habla Dios. Uno de los lugares privilegiados para Dios comunicarse con su pueblo en toda la Biblia era el desierto. ¿Y por qué en el desierto? Porque en el desierto el hombre estaba desproveído de todo, no se podía agarrar de nada. Entonces allí al estar solo, pues entonces miraba al infinito y se encontraba con ese Dios que siempre está dentro de nosotros. Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros vaya al desierto de su vida. Hubo entre nosotros un hombre de Dios, un gran profeta, Carlos Carreto, laico, y escribió un libro que se lo recomiendo, se llama El desierto en la ciudad. Carlos Carreto era un místico, un hombre de una gran espiritualidad, fue miembro de la Acción Católica Italiana por muchos años y en un momento dado pues decide irse al desierto y se hizo hermanito de Charles de Foucault, era laico, después se hizo religioso, pero como laico empieza a buscar a Dios en su vida y fruto, tuvo mucho tiempo en el desierto, buscando, hasta que encuentres ese Dios que está dentro de nosotros, pero que muchas veces por este ajetreo que nosotros tenemos, no sabemos que está ahí. Y claro, acuérdese que hay un refrán que dice, nadie da lo que no tiene. Si usted no tiene tiempo para usted, si usted no tiene tiempo para hablar con Dios, ¿de qué usted le va a hablar a las personas? Por eso la homilía, el sermón, la charla, la conversación, el compartir se vuelven fatuos, se vuelven vacíos. Y eso es lo que la gente escucha. Dice, pero es que, dicen estas palabras, es que no tiene mensaje. ¿Qué es lo que está diciendo la persona cuando dice eso? O es que no tiene conversación, o es que me aburre, fíjense, me aburre, no tiene mensaje, está vacío. Lo que está diciendo es que no hay contenido. Y el contenido no puede venir porque usted cogió una buena clase de algo o porque cogió una buena formación en una universidad o usted está muy educado académicamente, que también tiene que ver. Pero el meollo de todo esto, el núcleo de todo esto es que usted pasa tiempo con Dios. Y esto no es una vez a la semana, esto no es una vez al mes, esto tiene que ser todos los días. ¿Por qué? Porque si usted no se relaciona con Dios todos los días, si usted no lo escucha, si usted no lo tiene en su corazón, si usted no lo hace suyo, usted se tiene que preguntar entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque el mensaje es alguien. El mensaje no es
una cosa, no es un discurso, no es un tratado teológico. El mensaje es alguien, tiene nombre, tiene historia. Es Jesús de Nazaret, Hijo de Dios encarnado en el seno de María Virgen, que pasó entre nosotros muchos años, pero especialmente en los últimos 3 años, predicando y gastándose y hablándonos del amor que el Padre nos tiene, diciéndonos cómo regresar a la casa de donde habíamos salido y nos habíamos perdido, donde nos dice cómo conocer, amar y servir al Padre. Si usted no tiene ese tiempo con Él, yo me pregunto su oración, el propósito de su vida, lo que usted hace, por quién lo hace y por qué lo hace, comienza a desvanecerse, comienza a romperse en pequeñitos pedazos. A veces con mucha tristeza uno ve personas dentro de la misma iglesia, en la parroquia, en las comunidades, sirviendo por razones totalmente absurdas. El protagonismo, la sensibilidad herida, quiero que me reconozcan. Y dice, pero si está en la iglesia, pero es que está en la iglesia, está trabajando en la iglesia, pero por razones que no son de iglesia. Y es porque está haciendo cosas, pero no sabe para quién las hace y por qué las hace. Y eso solamente viene, hermano, cuando usted se sienta detenidamente a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que nos dice a cada uno de nosotros quién es Dios y lo que Dios quiere para mí. Y por encima de todo, aunque esto choque un poquito, pero creo que ustedes me van a entender a mí lo que yo quiero decir. Por encima de todo, lo que Dios quiere es que yo lo conozca y lo ame. Los 2 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo con el corazón, con la mente, con el alma, por encima de todo y de todos. Y una vez que usted tiene esto, entonces usted puede darse al prójimo, porque el servicio al prójimo tendrá sentido y tendrá una energía que nunca se va a agotar. Si no, usted está jugando con candela y va a pasar como le ha pasado a muchísimas personas, que llega un momento en que estuvieron en la parroquia haciendo tantas cosas, se han gastado tanto en un ministerio, en un apostolado, que, como dice el refrán, tanto nadar para morir en la orilla. Al final está hastiado, aburrido y está renegando de algo que tuvo que haber sido objeto de ilusión y de fascinación para lo que estaba haciendo. Pero aquí viene San Juan. Si bien Juan era pescador, si bien San Juan fue predicador, se lleva consigo a la Virgen, es clave en la comunidad de Éfeso. Sabemos que fue fundador de esa comunidad. No podemos decir que tuvo una vida pasiva porque no la tuvo, pero también hay una dimensión de contemplación en la vida de San Juan. Y es el hombre que entonces nos trae los mensajes de Dios a las iglesias en los primeros capítulos del libro del Apocalipsis. Nos habla de la Jerusalén celeste, nos habla de toda la guerra espiritual, ¿verdad? Con esa imagen tan linda de la Virgen coronada con estrellas y la luna bajo sus pies. O sea, toda la dimensión escatológica de los últimos tiempos se la debemos a él en el libro de la Revelación, o también conocido como el libro del Apocalipsis. Pero eso, ¿cuándo lo hace? Cuando está en Patmos, que todavía hoy sigue siendo una isla sumamente inhabitada. Yo he estado allí, es pequeñita y en el día de hoy es una isla bastante desnuda, bastante cruda, o el lugar donde está allí. Hay una pequeñita gruta, pero no es más nada. Uno se imagina a este hombre con la intemperie, el frío, el calor, todo eso, pero eso lo acerca a Dios. Y cuando uno está en esta relación y vienen los momentos difíciles, en vez de esos momentos difíciles apartarme de Dios, me acercan a Dios. Y comienza uno a conocer facetas de Dios. O sea, encontramos a Dios en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en la soledad, en la pérdida, en el agobio, tantas cosas, porque Dios tiene muchas dimensiones y cuando uno está cerca de Él, uno lo va descubriendo en esas dimensiones.
Y eso no se hace en un momentito, eso no se hace correteando, rezando un Padre Nuestro, correteando. Yo he oído personas diciendo, vamos a rezar una oracioncita. Y yo no entiendo oracioncita, eso no existe, porque la oración es una comunicación, es elevar el alma y el corazón a Dios. Y yo le pregunto si usted puede hacer eso en un hito, en un momentito. Eso es imposible de hacerlo. Yo no puedo tener una conversacióncita con alguien. Tengo una conversación, un diálogo o no tengo nada. Pero es que estamos haciendo esto y creemos que con Dios usted puede vivir de correos electrónicos. Y usted no puede vivir con Dios a través de correos electrónicos, porque Dios no es un correo electrónico, Dios es una realidad que abarca la totalidad del hombre, le da sentido a esa totalidad del hombre y nos hace ser quien somos y nos le da sentido a nuestra vida y nos da los valores y principios por los cuales nosotros vivimos. Y yo creo que ahí está el mensaje de hoy. Tenemos que sacar tiempo para Dios, porque tenemos que conocer a Dios, tanto en cuanto, por supuesto, un ser humano lo puede conocer. Y yo creo que hoy le pedimos a San Juan, evangelista, que nos ayude a ser fieles a esa dimensión de contemplación en nuestras vidas. No le tengan miedo al silencio, no le tengan miedo a ir a Dios y estar y descansar en Él. Yo les pregunto, ¿hay algo más fascinante, más sublime, más dulce y más lleno de paz que recostar la cabeza en el corazón de Cristo? Me parece que no. Y nos estamos deprivando de esa oportunidad, porque cuando yo voy a visitar el Santísimo, cuando yo estoy allí a los pies en silencio, cuando yo verdaderamente me entrego totalmente a Dios y en silencio yo me hago uno para Él y Él se hace uno para mí, usted encuentra una paz infinita, usted encuentra un gozo que no tiene límites y sobre todo usted descansa en Dios. Venid a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y cuando vamos al Santísimo y contemplamos al Cristo hecho pan, al Cristo que se entrega por nosotros en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, entendemos por qué Juan recostó su cabeza en el corazón de Cristo. Y lo único que pudo haber escuchado es lo que tú también puedes escuchar con cada latido del corazón de Jesús. Te amo, estoy aquí para ti. Te amo, ven a mí. Que San Juan nos ayude a ser hombres y mujeres de contemplación, porque es solamente a través de la contemplación que pasaremos a la acción y a la verdadera acción llena de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima en este programa de Camino a la Santidad.